Hola, mi nombre es Janet María Herrera, psicóloga clínica, terapeuta familiar. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, a darle a la campanita, me gusta y sobre todo a compartir con las personas que quieren todo este contenido psicoeducativo que preparamos con mucho amor para todos ustedes. En el día de hoy vamos a hablar sobre algunos comentarios que las personas a veces suelen hacer, como por ejemplo, yo siempre fracaso en el amor o siempre me va mal o no sé qué es lo que pasa con mi vida o tengo mala suerte. Y hay cosas como que nos impiden más que todo disfrutar la vida. Cosas cotidianas. Y voy a ir desglosándola y quizás se sientan identificados con este tipo de frases, pero quiero como explicarlo, dar los detalles y sobre todo darles algunos tips para que empiecen a ver y a disfrutar la vida desde hoy, con un punto de vista diferente. Por ejemplo, ¿qué es lo que te impide en realidad disfrutar las pequeñas cosas que tienes ahí? Todas esas pequeñas cosas que quizás tú la ves pequeña, pero son bien grandes. Siempre andar deprisa, quejarte, pensar en el futuro, compararte con los demás, miedo a arriesgarte, tratar de complacer a los demás y sobre todo no autocuidarte. Y voy a desglosarlo un poquito. Cuando me refiero a quejarte, a esto te voy a dar una estrategia. Las personas a veces suelen decir, ay, qué gorda estoy, ay, siempre me va mal, mira ahora lo que me pasó, que se le andando a pie, se quejan. En vez de quejarte, si cada día tú haces una lista, me funciona mucho esto y lo recomiendo, haz una lista de 7 cosas nada más. Ahora mismo, ahí donde estás, haz una lista. 7 cosas por las cuales yo tengo que agradecer. Porque vivo en una casa, porque tengo un trabajo, porque tengo, no un trabajo, porque tengo un sustento económico del cual puedo subsistir, porque tengo hijos, porque tengo salud, porque puedo ver 7 cosas nada más, pero van a aparecer cientos de cosas por las cuales nosotros podemos agradecer todos los días. Cuando cambiamos el discurso de queja a agradecimiento, nuestro día empieza a cambiar, porque nuestra actitud empieza a cambiar. También, cuando nosotros andamos deprisa, yo sé que vivimos en un mundo con un paquete de cosas y ahora más con la virtualidad. ¿Cuántas cosas no hacemos en el día? Que una reunión virtual, pero después otra presencial, que después tenemos que hacer la compra, que después que hay que buscar el niño, que tenemos que hacer esto, hacer lo otro. Y andamos tan deprisa que no vemos lo que pasa en nuestro alrededor. Y me refiero desde que usted se levanta. Usted se levanta y es corriendo poniéndose la ropa porque tiene que irse, porque tiene que bañarse, porque tiene que hacer tal cosa. No. Si nos levantáramos entonces una hora más temprano, pudiéramos decir el tiempo rindiera un poquito más. Pudiéramos utilizar esa estrategia. Pero independientemente, si nosotros empezáramos a hacer las cosas más despacio, a comer más despacio, disfrutáramos la comida. Si nos tomamos un café, yo soy loca con el café, yo tengo que tomármelo sentada, calmada y disfrutarlo. Pero si estamos viendo una película, pues disfrútela. Si usted está hablando con el vecino que lo paró cuando usted llegó a la casa, pues ya disfrute eso, aunque usted sienta que va a perder 20 minutos de su tiempo. Si está haciendo la cena, hágalo al paso y disfrútelo. Vivimos tan deprisa que nos perdemos de disfrutar muchas cosas en la vida. Entonces, cuando pensamos también mucho en el futuro, nos perdemos de disfrutar el presente. Y no es un cliché esto. En realidad, cuando nosotros pensamos tanto, estamos comiendo y pensamos lo que vamos a hacer de cena. Y eso es un futuro inmediato, pero es futuro. Y no es que no planifique lo que usted va a cocinar, no es que no planifique lo que va a hacer, sino que si las personas se enfocaran en realidad en disfrutar un poquito más el presente con una planificación futura, porque yo creo mucho en las planificaciones, pero que el pensar en el futuro no sea un motivo para usted agobiarse, porque entonces lo va a cargar, lo va a saturar mentalmente
y se va a agotar y al final va a colapsar. Bien, y también otra cosa cuando usted se compara con los demás. Tengo un videíto que lo busquen por ahí que se llama Pilares de la Autoestima y van a aprender bien que compararse con los demás no vale de nada y nos resta amor propio. Porque en la diferencia es que está la riqueza de nosotros, en nuestro físico, que somos diferentes, nuestra personalidad. Entonces, si nos comparamos con los demás, nunca nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, porque mientras tengamos un parámetro, ese parámetro va a ser, o en este aspecto, mejor que lo que queremos, o sea, mejor de lo que somos. Entonces, siempre nos va a agobiar cuando nos comparamos con los demás. También el miedo a arriesgarse. Y esto lo relaciono mucho, cuando las personas temen, lo relaciono mucho con la autoeficacia, que también lo hablo en el video de Pilares de la Autoestima, que les motivo a verlo. Cuando usted tiene miedo a arriesgarse, revise si es por inseguridad, por temor a fracasar, porque no confía en sus capacidades. Entonces reforcemos la autoeficacia, reforcémosla. Pero no se detenga, que muchas personas por miedo a arriesgarse pierden muchas oportunidades en la vida. También tenemos el tratar de complacer a los demás. En un videito que tengo ahí sobre autocuidado y también que hablo del no autocuidarse aquí, es que eso nos resta mucha energía a nuestra vida y nos impide disfrutar la vida, tener una actitud diferente y sobre todo ver las cosas de una manera distinta. Cuando nosotros empezamos a autocuidarnos, automáticamente también empezamos a disminuir con los estándares que nosotros mismos nos exigimos para complacer a los demás. No es que usted lo esté haciendo mal si usted quiere agradar a alguien que usted ama, pero que el que usted querer agradar a alguien que usted ama no le quite en ningún momento su paz, su bienestar, porque entonces no vale la pena. No vale la pena. Entonces, cuando nosotros tratamos de complacer siempre a los demás, nunca vamos a agradar al 100%. Nunca vamos a agradar al otro al 100%. Sin embargo, si usted se enfoca en agradecer, en tomarse la vida un poquito más despacio, en disfrutar el presente, en aceptarse tal cual es sin compararse con los demás, en arriesgarse en la vida aunque cometa 100 errores, porque los errores que le van a enseñar a usted y le van a dar el aprendizaje, pero sobre todo en usted primero complacerse a sí mismo, ser usted, y todo aquel que le quiera y le ame va a aceptarlo, va a amarlo y va a poder crear con usted una relación interpersonal saludable y sobre todo autocuidado. Que si quieren saber más, pues busquen el videito sobre autocuidado, de cómo practicar autocuidado en mi vida, para que ustedes empiecen poco a poco a cambiar, a mejorar, porque nosotros aquí en este espacio psicoeducativo lo que buscamos es que las personas puedan empezar a hacer cambio en sus pensamientos, en sus conductas y sobre todo en su vida para que logren un bienestar emocional y sobre todo armonía familiar. Así que espero que les haya gustado, que le den me gusta, que lo compartan, que sobre todo se suscriban para que así puedan disfrutar de nuestro contenido psicoeducativo. Bendiciones.